Feliz Día del Señor. Estamos continuando una serie de reflexiones sobre el Padre Nuestro, la oración del Señor Jesús. Y nos toca hoy aquella petición que está incrustada en esa oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese es el título de nuestro sermón. Voy a leer para ustedes Mateo 6, del 9 al 13. Las palabras del Señor a su grupo, a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, cuando revisamos la oración que enseñó Jesús a sus discípulos, encontramos que en el centro de la oración se da repentinamente un contraste. Esta solicitud, esta petición, esta súplica, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está incrustada en el centro de la oración, pero viene precedida de unas peticiones sublimes. Venimos pidiendo por el nombre de Dios, por el reino de Dios, por la voluntad de Dios, fines supremos de la fe. Es decir, son peticiones eminentemente, esencialmente espirituales. Es como si hemos hecho nuestra la causa de Dios y de esos suspiros hacemos compromiso. Y de repente la oración desciende en esta cuarta petición. La oración desciende como balbuceando ahora: mira, papá, mira, Padre, míranos tal como somos. Nos comprometemos con santificar tu nombre. Nos comprometemos con hacer lo posible para que tu reinado sea una realidad en nosotros. Queremos que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas y seamos santificados por tu Santo Espíritu. Pero míranos, aquí estamos en la tierra. Míranos en nuestra terrenalidad, tal como somos, necesitados. Es decir, abordamos ahora de repente en el Padre Nuestro, abordamos a Dios desde nuestra causa humana. Se nota en el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, cierta audacia, cierta osadía. Nos estamos dirigiendo en reverencia, pero al Dios creador y sustentador del universo,
al Dios que es Señor y Rector de la historia. Y le estamos pidiendo que mire por algo tan básico como nuestro alimento, por comer. Mencionamos algo evidentemente material, el pan, la comida, el sustento. Pareciera que, insisto, hemos pasado de contemplar el universo y estar dispuestos de rodillas frente a ese Dios personal con el cual nos comprometemos en medio de suspiros del Espíritu Santo, guiados por Él, y le recordamos a Dios, a nuestro papá, a nuestro Padre, pero míranos como somos. Necesitamos el pan nuestro hoy. A esto me refiero como contraste. Los reformadores, cuando escribieron sobre el Padre Nuestro, sobre todo Juan Calvino, en su clásica La Institución, su clásica obra, insiste en que aquí el pan es todas nuestras necesidades básicas, todas nuestras necesidades desde lo más pequeño hasta su sentido más lato, más amplio. Es decir, aquí la petición del pan va a pasar a ser una petición por todo lo que es necesario para vivir. Llama la atención el reformador cuando nos dice que en esos tres versículos que siguen, la palabra nuestro o la palabra nosotros se van a encontrar 8 veces. Así que una vez más noten el énfasis en el plural de esta petición. Ha habido plural desde un comienzo en la oración y lo continuará luego. Es al Padre nuestro a quien oramos. Y en estos 3 versículos de las 3 próximas peticiones aparece 8 veces la palabra nosotros o nuestro. Es decir, el énfasis en el plural se mantiene. Son súplicas las que continúan, pero son súplicas distintas. Las primeras 3, Oscar Coleman las llama las súplicas de los tú. ¿Recuerdan? Mencionábamos tu nombre, tu reino, tu voluntad. Estas 3 súplicas, Oscar Cullmann las llama las súplicas de lo nuestro. Nuestro pan, nuestros pecados, nuestro enfrentamiento con la tentación o con el maligno. Las súplicas de los nuestros. Ahora, hermanos, cuando entremos ya a abordar el texto de esta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, yo quisiera que tuviéramos presente que cuando estamos pidiéndole a Dios algo tan personal, recordáramos que esas necesidades que exponemos, Él tiene poder para satisfacerlas, esas y más. Esas necesidades que le exponemos, según la Escritura misma, Él ya las conoce antes de que las balbuciemos siquiera. Él ya las sabe. Esas necesidades que le exponemos, por lo tanto, Él las puede satisfacer o ignorar. Él es el omnipotente, Él es el omnisciente. Estamos, sin embargo, planteándole esta súplica
estas necesidades a un Dios que todo lo puede y todo lo sabe, pero que es nuestro Padre. Recuerdan que hablábamos de cercanía, de familiaridad, y ahí viene el otro término. Si hay poder, si hay saber, también hay amor en el Padre a quien oramos. Así que le habremos de exponer nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestras necesidades, nuestros problemas. Miren, y en el orden del pan, como ya veremos, un abanico inmenso de cosas pequeñas o cosas grandes que nos pueden afligir y hasta derrumbar. Y aquí surgirán preguntas de carácter existencial para las que tendremos media respuesta. Si Él sabe y Él conoce nuestras necesidades, ¿a qué pedirlas? ¿A qué pronunciarlas? ¿Qué sentido tiene pedirle al Padre lo que Él sabe que nosotros necesitamos? ¿Qué acontece cuando hay oraciones aparentemente no escuchadas o no respondidas, o tal vez no respondidas como queríamos nosotros que fuere la respuesta? ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué papel juegan nuestros deseos? ¿Tenemos necesidades reales, necesidades sentidas, necesidades creadas? ¿Qué papel juegan esas súplicas nuestras? ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros para que pidamos bien? Son preguntas que van implícitas de manera muy centrada en esta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Empecemos nuestro análisis de la solicitud de la frase. El pan, el pan. Hermanos, el pan es un símbolo, lo ha sido en muchas culturas y hasta día de hoy lo continúa siendo, símbolo de lo indispensable para la vida. En la jerga, en el hablar popular, es un símbolo todavía en nuestra cultura occidental, y en la cultura oriental lo era de manera muy especial. El pan, símbolo no solo de lo indispensable para vivir, inclusive para los judíos, símbolo de la vida misma. Es que al pedir a Dios, danos el pan, estamos también pidiendo, danos la vida. ¿De qué vale el pan sin la vida? Siempre recuerdo una oración que me enseñaron de muy niño, que decía, para bendecir la mesa: Señor, unos pueden y no tienen. Señor, unos tienen y no pueden. Nosotros que tenemos y podemos, te damos gracias. Porque en el pan, al solicitar el pan, estamos nosotros, insisto, solicitando algo de lo cual depende nuestra vida misma. Y para el pueblo judío, porque digo que era en forma muy especial, así sentido, porque esto les traía a ellos el recuerdo que por siglos tuvieron y tienen a día de hoy, de cómo Dios los sustentó a ellos en el desierto por 40 años, dándoles pan del cielo, el maná. En ese desierto, si no había maná, no había vida. El pan era sinónimo de cómo Dios proveía la vida a su pueblo en un ambiente hostil, donde hubieran perecido. Sabemos que no solamente fue el maná, pero en el Antiguo Testamento, para los judíos, el pan natural, hermanos, el pan, la hogaza de pan,
o el pan con o sin levadura, no importaría cómo, la torta de pan es sublime para el pueblo. El pan no se bota, me decía mi madre cuando yo era niño. Había casi algo de simbolismo mágico en respetar el pan. Inclusive hay platos que se diseñan para trabajar el pan que ha quedado de 1 o 2 días y darle continuidad útil en otra forma, en otra receta que salga del fogón, de la cocina, de la casa, de la madre, de la abuela. Y entonces el pan duro se le da utilidad a ese pan que ya no se... porque el pan se debe apreciar en lo sagrado que es. Con él viene la vida. Para el pueblo judío en el Antiguo Testamento, insisto hermanos, ese pan, el pan, era símbolo de presencia, de provisión y de promesa, de presencia de Dios con ellos, de provisión de Dios con ellos y de promesa de que Él siempre los cuidaría a ellos, a su pueblo. Es decir, hermanos, para el pueblo judío el pan era símbolo, insisto, de vida, la vida misma. El Señor Jesús no vaciló en tomar una comparación que habría de sacudir las mentes y los corazones de sus oyentes, cuando se refiere a sí mismo diciendo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de mí para siempre vivirá. Esa analogía casi que cae en metáfora del pan de vida que usa el Señor Jesús tenía cabida, sentido en la memoria histórica del pueblo que lo estaba oyendo. Para ellos el pan era la vida, símbolo de la vida. Cuando el salmista escribe, lo encontramos en varios de sus himnos, en varios de sus cantos. La vida, la creación, hermanos, es un milagro. La vida misma es un milagro que depende de Dios. En Reina Valera, en el Salmo 104, hay un pasaje breve que leo para ustedes. Dice el salmista, escribe David: todas las criaturas esperan en ti, oh Dios, para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Tú envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Este es el Dios creador, sustentador, proveedor, que cuida de toda su creación. ¿Cuánto más de vosotros nos habría de recordar el Señor Jesús? Si así hace con los pajarillos del campo, con las aves, esas que se venden por pocas moneditas en el mercado. Vosotros valéis más que las aves. Este es un recordatorio del Señor Jesús de cómo Dios provee por su pueblo, por sus hijos y aún más, porque en su gracia general Dios envía su lluvia para que caiga y riegue campos justos e injustos. Este es el pan del que se nos habla en el Antiguo Testamento y que el Señor Jesús recuerda. Esto, por cierto, creo que nos lleva a un terreno baldío en donde tenemos cierta deuda la cristiandad de hoy, y es a revisar el campo de la ecología. En un futuro lo trataremos en nuestros sermones. ¿De qué manera nosotros debemos de ser guardianes de la creación de Dios? De ese Dios que cuida de sus criaturas, que le importa todo lo que respira sobre la tierra. Y nosotros debemos de cuidar de esa creación, servirnos de ella, sí,
no adorarla jamás, pero administrarla, enseñorearnos de ella, como fue el mandato geniásico. Hermanos, insisto, la vida misma es un milagro, nuestras vidas son un milagro. Es tan fácil terminar con una vida. La vida es frágil, Dios la da. Se puede ir en cualquier momento. Una gota de un medicamento, de una droga, y se va la vida. Es aquello que vemos con frecuencia en las películas, el sonido del bip, del bip, del bip, del monitor, y de repente la línea plana, y se fue la vida. La vida es frágil. Cuando recuerdo a mi padre, estábamos por cruzar una avenida donde habían coches a alta velocidad y pasó uno y me dijo mi padre: Víctor, la muerte acaba de pasar a medio metro de nosotros. La vida es frágil, un error, una luz, una nada, y se va. ¿Y saben qué, hermanos? Es tan compleja y tan frágil, pero es a la vez tan bello como se ha logrado que la vida, anda el hombre hoy en día, todos los astrofísicos, es decir, todos los cosmólogos, buscando vida en algún lugar del universo. Existe lo que se llama el principio antrópico. Hermanos, con que se mueva algo, un poquito apenas, en más o en menos, la temperatura del planeta o en que varíe de alguna manera el campo electromagnético, pasare lo que pasare, es decir, tenemos pánico ante los huecos de la capa de ozono o el calentamiento global, el efecto invernadero, es decir, cuestiones que son tan sencillas, tan pequeñas, que se pueden alterar y la vida del hombre ya no sería. En decir de los cosmólogos, el principio antrópico es que una pequeña diferencia en cualquiera de estas variables físicas, en cualquiera de estas variables químicas, una pequeña diferencia y no estaríamos aquí o no estaremos más aquí. Es decir, para que se diera el milagro de la vida en el planeta Tierra, tuvieron que coincidir, y no por azar y no por el túnel del tiempo, un montón de variables y coincidir de manera tal que pudiera darse ese fenómeno que se llama vida. Y la vida del hombre más delicada aún. Hay cantidad de especies hoy en día ya extinguidas, desaparecieron. Las hemos desaparecido. Pero un día habrá que poner al hombre en esa lista, porque van integrando la lista nuevos animales que no pensábamos que podían ingresar a la lista del riesgo de la extinción. Estos son temas sobre los cuales debemos de reflexionar como cristianos, como hijos del Dios que es la fuente de la vida, es la fuente del pan de vida. Hermanos, cuando revisamos el tema del Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que provee el pan y la vida misma, nuestra vida, nuestros años, nuestros días, es el Dios que ordena las estaciones, el que le pasa la noticia a la noche, al día, recuerdan el salmista, o en el pacto con Noé, cómo se establece la regularidad del cambio estacional. Ustedes las disfrutan en estos niveles de latitud. A nivel de trópico casi no las percibimos, pero ese Dios que es la fuente de la vida y que es la fuente del pan que necesitamos, ese Dios, a Él oramos para pedirle asuntos pequeños, quizá de salud. Eso va en el pan de cada día.
¿Se podrá Él ocupar de un dolor que tengo en mi cuerpo? ¿O de un problema financiero, económico? En mi cartera no hay monedas. Se lo planteo en oración. Esto forma parte del pan de cada día. ¿O tengo un problema de relaciones interpersonales en casa? Esto forma parte del pan de cada día. Es todo aquello que me hace falta para dormir, para estar despierto y hasta para estar contento. Esto forma parte del pan de cada día. Los reformadores añadieron a este tema del pan de cada día, del pan que ha de darnos Dios, el tema del trabajo. El tema del trabajo, pero lo dejo para el final, para cuando lleguemos a la expresión dánoslo hoy. Quiero sí que lo tengamos presente, porque desde el comienzo de la creación del hombre, la Escritura nos dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo cuidara y lo labrara, para que lo trabajara. Es decir, hermanos, estamos tratando el tema de nuestro pan, este pan, teniendo que reconocer que hay muchos factores que están implicados alrededor de esta petición del pan de cada día. Por lo menos no olvidemos algo importantísimo: dependemos de Dios. Cada momento que respiramos, dependemos de Dios. Pero el pan es nuestro, el pan por el que pedimos. Pedimos por un pan en plural. Hermanos, sí, esto de que tenemos que pedir por el pan nuestro tiene una connotación de colectivo, es verdad, una connotación de comunidad, de familia. Entonces, tenemos nuestros entornos cercanos, más íntimos, y unos que están un poco más abiertos, más lejanos. Pero además de que hay una connotación de que no solamente debemos de pedir por nosotros, yo no debo de pedir solo por mi salud, debo pedir también por la salud de mi hermano. No solo debo de pedir al Padre por los recursos económicos que yo necesito, sino por los recursos que necesita mi hermano. Pero ahí también va incluida no solo la fraternidad de la fe, va incluida la familia de sangre. El apóstol Pablo dice que aquel que no ayuda a su familia, y dice ahí familia es de sangre, consanguíneos, dice niega la fe. Es peor que un no creyente, dice versión Dios habla hoy. Pero también nos dice que demos preferencia a la familia de la fe. Tenemos pocos recursos, ayudemos, intercedamos, pidamos el pan, y si podemos dispensar algo de gracia a nuestros hermanos, dando preferencia, insisto, preferencia a la familia de la fe, sin lugar a dudas. Pero esto de pan nuestro también nos lleva a que identifiquemos nuestra peculiaridad. Es decir, hermanos, yo tenía unas necesidades y una situación diferente hace 3 años. Muy diferente. Mi vida, desde el punto de vista del pan de cada día, mis costumbres, mis hábitos, mis recursos, mis carencias, eran unas y de repente cambian. A veces no podemos nosotros controlar esas variables. Puede un gobierno llevar por la bancarrota a todo un pueblo y de repente lo que antes valía no vale ya nada. Y de repente usted cae del escalón donde ha trabajado por 45 años y de repente usted no tiene nada. Y el pan de cada día en la oración cambia. Porque a ese pan de cada día no hemos de recitarlo y nada más. Tenemos que ponerle contenido. Entonces el contenido puede cambiar en mi oración hoy o cuando yo busque el resultado de la analítica mañana y encuentre que tengo un problema. Mañana mi oración cambia.
Y ya entonces el pan de cada día, el pan de mañana, es otro. Cuando yo sé que alguien de ustedes está enfermo y hay un diagnóstico, cierto o no que convocamos a oración. ¿Y qué pedimos? Pedimos, Señor, tu misericordia, tu amor, tu poder, todo tú sobre este hermano que está sufriendo esto. La noticia llega de repente. Ese es el pan de cada día y lo pedimos juntos por otros que están en una nueva necesidad que no tenían ayer. Hermanos, nosotros no estamos exentos de ello y lo sabemos. Ya con algunos que tenemos cierta edad, sabemos cómo el pan nuestro de cada día cambia de sentido y de contenido dependiendo de muchas circunstancias. Y hay que ser reales y transparentes delante de Dios y delante de nuestros hermanos, para que oren con nosotros el Padre Nuestro, poniéndole contenido concreto. Porque aquí hay algo que sacude nuestro ser. Dios quiere nuestras oraciones. Dice, cuando oren, oren así. Pidan por el pan de cada día, por el sustento, por la vida, por la salud, por la economía, por sus hijos, pidan por todo, pidan por todo. Pidan. Es el permiso que tenemos. Hay aquí una audacia a la que nos invita el Señor, pero una audacia responsable que debemos de ejercer haciendo una evaluación de nuestra situación. Yo de ninguna manera creo que esta petición pueda espiritualizarse. Esta petición es de lo más terrenal, es de lo más humana. Es decir, está pegada a nuestra realidad, estamos hechos de barro, nuestro barro es frágil, nos quebramos y desde esta realidad humana le pedimos a Dios, danos lo que necesitamos. Danos en primer lugar la vida, nos gusta la vida. Hermanos, no hay ningún pecado en que nos guste la vida, en que disfrutemos la creación de Dios, en que querramos estar alegres, querramos tener salud, querramos tener bienestar, confort. No tenemos que buscar una vida monástica creyendo que en ello encontraremos santidad. Pero las realidades son distintas. La necesidad de Juan el Bautista, si orara el Padre Nuestro en esta forma, pareciera que en su rigidez austera, pues era langostas, miel silvestre y un traje rústico de piel. El Señor Jesús, de seguro que oraba al Padre por sus necesidades. Y el Señor Jesús es el de los que pide al Padre, danos el pan, y se va a recoger espigas en día sábado, porque no tenían. Pero también si lo invitaba Simón el fariseo a un banquete, se iban al banquete. Es decir, no hay idéntica situación entre Jesús y Juan el Bautista. El apóstol Pablo llega a decir, he aprendido a contentarme cualquiera fuere mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la escasez, y empieza a mostrar cómo él ha sido enseñado por Dios mismo, por el Padre, por ese Padre al cual podemos llamar papá. Así que las necesidades, hermanos, de este pan nuestro tienen cierto común denominador, pero también tienen sus particularidades. Cada uno de nosotros sabe qué le duele, en qué piensa, qué quisiera, a qué ha abandonado, qué sueño aún tiene. Y son íntimas y son parte de su pan de cada día. Cada uno de nosotros, aunque vivamos en familia, tiene su vida privada. Debemos de respetarla,
Y si no conocemos esos detalles íntimos, pedir al Padre por nuestro hermano, por nuestra hermana, que le dé el pan de ella, el que ella necesita o el que él necesita. No necesariamente su necesidad en este momento es idéntica a la tuya o a la mía. No tratemos de nosotros pasar un homologador, una máquina que nos uniforme, porque no somos idénticos. Un muchacho de 27 años tiene diferentes necesidades a un hombre de 70, y su pan de cada día es otro, es diferente, y el Padre lo sabe. Nuestro Padre lo sabe. Así que en el respeto de esa variabilidad, nosotros podemos acercarnos en oración y pedir por nuestro pan, sabiendo que el pan del que se sienta a mi lado en el banco de la iglesia tiene sus particularidades. Y que el Padre Nuestro, si lo oramos como oración congregacional, tiene su belleza y su sentido, pero también tenemos el permiso para orar en privado al Padre, presentándole a nuestro papá, a nuestro Padre, en qué consiste mi pan de hoy, por el que yo le pido. La expresión de cada día, me llevé una sorpresa. Ustedes bien saben, yo no conozco las lenguas bíblicas, me cuesta mucho trabajo encontrar, y la busco y la encuentro. Esta expresión de cada día es griega, epiousios. ¿Saben qué? La sorpresa que me llevo al estudiar, preparando este sermón, es que esa palabra griega solamente está utilizada única vez en el Padre Nuestro. En el resto del Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez. ¿Qué hay de peculiar en esta palabra? ¿Por qué esa unicidad, esa especialidad, esa especificidad del Espíritu Santo de poner esa palabra solo allí y en ningún otro texto de todo el Nuevo Testamento escrito en griego? Hermanos, la palabra bien traducida sería el pan nuestro hasta el día siguiente. Dánoslo hoy. No es el pan de este momento, no es el pan de siempre, es el pan que cubra el periodo hasta el día siguiente en que te volveré a orar. El pan de hoy, dámelo otra vez. Aquí hay un presente continuo corto, dice el lingüista. Un presente continuo corto. Yo pido por el pan de hoy que me alcanza hasta mañana, cuando volveré a pedir otra vez. Es precioso. La ración diaria, llamaron algunos de los teólogos en el pasado, lo cotidiano, pero la expresión es hasta el día siguiente, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. El pan que me aguante hasta mañana. Ahora, esa expresión del pan que me aguante hasta mañana, cuando volveré a pedir, me lleva a una frase que es fuerte al leer el Padre Nuestro, que es una oración. Aquí parece que le estamos dando una orden a Dios. Dánoslo hoy. Caramba, suena fuerte, es un imperativo. Estoy de rodillas, estoy orando, estoy en la tierra, estoy en mi fragilidad humana y le digo, dámela ahora. Dame el pan hoy, en este momento. Ahora, tiene cierta lógica. Estoy pidiendo y solo tengo permiso de pedir por algo que me dure hasta mañana. ¿Cuándo me lo van a dar? Me lo tienen que dar hoy. Es decir, es el niño que se acuesta la noche de Navidad y espera que el regalo esté mañana, allí. No es que me lo van a dar
con 3 días de retraso, ¿no? Es decir, tiene cierta lógica, pero también tiene cierto, por eso les decía, tiene cierta como audacia, como osadía, ¿no? Le estamos diciendo a Dios, tuteándolo, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Lo quiero ahora. Hermanos, aquí tenemos que empezar a manejar algunos elementos que están presentes. Yo he querido que este sermón sea de lo más práctico posible, porque la petición es eminentemente práctica, concreta y terrenal. Les dije de entrada, no quiero que la espiritualicemos. Estamos pidiendo por asuntos concretos, por ropa, por comida, por calzado, por dinero para tomar el tren, es decir, por ir a la farmacia, por tener salud, por tener algo de diversión. Es decir, estamos pidiendo por cosas de ese tipo. Así que en dánoslo hoy, dánoslo ahora, dicen algunas versiones antiguas. Aquí entra el factor tiempo y entra el factor paciencia o impaciencia. Es decir, pareciera que estamos diciendo, dánoslo pronto, que sea pronto. Pero ¿hay garantía de que la oración va a ser respondida pronto? El hecho de que nosotros lo pidamos para hoy, tal vez no sea garantía de que va a ser dado hoy. Recordemos que en el Padre Nuestro estamos llamando a Dios Papá, y esto nos ubica a nosotros como hijos. Y con frecuencia los hijos no piden lo correcto a sus padres. Yo creo que casi todos los que estamos aquí, más de padres, casi abuelos. Y sabemos que a veces nuestros hijos nos piden cosas a las que hay que decir no. Y el no significa que la oración no ha sido escuchada o que no hemos escuchado a nuestro hijo o a nuestro nieto. Es que no le toca hoy. Él podrá manejar eso dentro de unos años. ¿Cuándo le vas a prestar el coche al muchacho? Bueno, cuando tenga licencia y sepa conducir, entonces podré, pero no antes. Él lo quiere antes, ¿sí o no? Pues si es que uno ve a los niños, las niñas sobre todo, se ponen los zapatos de la mamá cuando los piecitos son así de este tamaño y les andan dando por la casa. Es decir, no te toca, hijita, todavía no te quedan y son tacones. Espérate. Hay niños ya de 4 o 5 años que están manejando tabletas y móviles mejor que la mayoría de ustedes. Y cuidado con lo que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cuándo se responde una oración? ¿Cuándo una oración la debemos de dar por escuchada? Como decía un teólogo desde el fondo de su corazón y con un desgarro horrible, ¿cómo se puede orar después de Auschwitz? Y se estaba refiriendo al campo de concentración más grande, donde se llevaron por delante los del movimiento nazi a cientos de miles de judíos. ¿Cómo se puede orar después de Auschwitz? Pues sí, se puede orar después de Auschwitz. Se oraba allí adentro y se puede orar después también. Y hay que orar después también. Porque, hermanos, la noticia viene haciendo esta. A veces la oración tiene respuesta en el silencio. Este será tema que analizaremos con cuidado, con atención, pero tomando otra oración. En alguna otra oportunidad tocaremos este tema. Tocaremos este tema desde la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. La oración no escuchada o la oración no satisfecha. Pero la súplica está y la revisaremos, la analizaremos en ese momento, en esa oportunidad. Hermanos, el tema quisiera llevarlo recordando que ese Dios que cuida aún de las aves, a las que nada les falta. Como bien decía un hombre de Dios, no les echa
la comida en el nido. Ellas salen bien tempranito de mañana a buscarlo. Es decir, a trabajar. Aquí rescato lo que los reformadores pusieron muy en alto, y era el valor del trabajo, el valor del ahorro, el valor de la administración, el valor del aguante, el valor de la persistencia, el valor de la especialización. Hermanos, es necesario trabajar. El apóstol Pablo escribe diciéndole a una iglesia recién nacida: el que no quiera trabajar, que no coma. Es decir, el trabajo va acompañado al tema del pan, y el dánoslo hoy no invoca un acto de magia. No es que Dios va a hacer aparecer de repente en mi cuenta bancaria un salario mensual. No es que me va a llegar por la ventana como si fuera San Nicolás durante un momento en que me descuidé y llega la provisión. Es decir, necesitamos ser parte de la solución, y la parte que nos toca es la de trabajar. Es decir, le pedimos a Dios, dánoslo hoy, pero hacemos nosotros nuestra parte. Ahora, insisto, quiero que nos vayamos del texto de esta petición con esta idea. Intentemos alinear en el dial nuestros deseos con la voluntad de Dios. Porque les voy a decir algo, mis hermanos. Es bíblico que si el plan de Dios es inmutable, Dios escucha las peticiones de sus hijos y cambia lo que sea necesario cambiar. En su soberanía, Él lo ha dispuesto así. Esto no es un cambio sobre la marcha que Dios no ha dispuesto. Tenemos base bíblica y la revisaremos cuando toquemos este tema. Nosotros, nuestros ruegos, nuestros deseos, nuestras súplicas, nuestras peticiones están integradas dentro de la voluntad de Dios y no alteran su plan. Su plan incluye los cambios necesarios de acuerdo a nuestras reales necesidades. Así que el ánimo está en insistir, como insistió el Señor al comienzo: oremos, oremos y pidamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. Es decir, esto está en el centro del amor del Padre, y somos sus hijos. Y es su voluntad atender nuestras necesidades. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a pedir bien, pero pidamos con sinceridad lo que sintamos que necesitamos. Él es nuestro Padre y quiere atendernos, así como atiende a las aves que vuelan y que se venden por unas monedas en el mercado. Pidamos el pan nuestro de cada día, hoy, en la confianza de que Él nos atenderá, encomendándonos al Espíritu Santo para pedir bien, y en el nombre de Jesús. Porque el Señor lo dijo y nos autorizó, hermanos: lo que pidiereis al Padre en mi nombre. En el nombre de Jesús. No es una rúbrica mágica al final de la oración, que si cierro la oración con esta frase, funciona la maquinaria. No. En el nombre de Jesús es como si Jesús lo pidiera por mí. El Padre no le niega nada a su Hijo Jesús. Y si su Hijo Jesús
lleva hasta el trono del Padre. Nuestra petición es respondida, es atendida. Acerquémonos pues, dice el apóstol Pablo, al trono de la gracia. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Pero recordemos, hermanos, que desde ese trono puede ser que oigamos esta respuesta: que te baste mi gracia, porque yo en la debilidad tomo potencia y me perfecciono en la flaqueza. Sintonía. La razón de la oración es comunión íntima y al final cierto sentido de aceptación. Eso es alinear nuestros deseos con la voluntad del Padre. Hermanos, con reverencia, con sentido de dependencia, hagamos nuestro ese permiso, lo que yo he llamado aquí audacia responsable. Tenemos el permiso de Jesús para llevar nuestras peticiones terrenales, sencillas, íntimas, nuestras, compartidas o no, al trono de la gracia. Tengamos esa audacia en el nombre de Jesús y dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Audacia responsable. Pero estemos dispuestos a aceptar la respuesta. La respuesta puede ser gozosa y daremos la gloria a Dios, o puede ser de espera y tendremos que ejercer la paciencia y la perseverancia, o puede ser negativa de entrada: no, que te baste mi gracia, y tendremos que aceptarla en sumisión, en obediencia. Hermanos, es una preciosa petición, incrustada, como les digo, en un marco netamente espiritual, pero aterrizando en lo terrenal, en lo que solo tú y yo conocemos de nuestras propias vidas, lo que es nuestro pan de cada día, en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual también. Pero esta oración está pidiendo aquí desde lo terrenal, desde nuestro contexto, nuestra situación. Él nos ama, es nuestro Padre, es nuestro Abba. Pidámosle: danos hoy nuestro pan, ese que aguanta hasta mañana. Dánoslo hoy, dánoslo hoy. Vamos a orar y demos gracias juntos. Gracias, Padre, gracias.